unos cristianos que componían una iglesia llamada Filipo, la iglesia de Filipenses. Este libro se llama Filipenses precisamente porque se encontraba en una ciudad romana llamada Filipos. Era una ciudad dentro de lo que hoy se conoce como Grecia, pero en aquel tiempo todo ese territorio estaba dominado por los romanos. De manera que el libro se llama Filipenses porque fue escrito a una iglesia en Filipo, donde vivían los filipenses. Y esta iglesia, como les acabo de decir, pues ilustra, hermanos, cómo es que Dios usa a su pueblo, a cada uno de los creyentes, para el avance de su obra. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Amén. Hagamos una breve oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por lo que ha quedado registrado en tu palabra, por la vida de Pablo, la vida de los filipenses y lo que tú nos enseñas a través de ellos. Enséñanos, Señor, y que nuestros corazones estén apercibidos, que con mansedumbre recibamos esta palabra y por el poder de tu Espíritu sea eficaz en nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, y probablemente no haya una iglesia más cercana al corazón de Pablo, aunque él amaba a todas las iglesias y amaba a todos los hermanos en cualquier parte que estuvieran. Sin embargo, habían lazos muy, muy estrechos que unían a Pablo con la iglesia de Filipo. Esta iglesia es la misma que él menciona, por ejemplo, en 2 de Corintios, cuando habla de los macedonios, porque ellos eran de esa región, de Macedonia. Y Pablo se refiere a la iglesia de Filipo como una iglesia que siempre lo apoyó, siempre lo sustentó en su ministerio. Por ejemplo, cuando él estaba en Corinto, él nunca tomó ninguna ayuda financiera de los corintios, a pesar de que él tenía necesidades materiales. Y en los momentos más difíciles, cuando fue encarcelado, cuando fue perseguido, cuando se encontraba desposeído, los filipenses lo apoyaron a él continuamente. Si ustedes vienen conmigo al capítulo 4, en el verso número 15, Pablo se hace referencia a esta relación que existía entre él y los filipenses. Él dice en el capítulo 4, verso 15: sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, cuando Pablo dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, está haciendo referencia al hecho de que esta iglesia era la única que en ciertos momentos le proveía a Pablo para sus necesidades. Pablo siempre estaba dando, Pablo siempre estaba sirviendo en la predicación, en el cuidado ministerial, el cuidado espiritual de la vida de las iglesias. Siempre él estaba sirviendo, pero no siempre recibía para sus necesidades, especialmente cuando él se encontraba en
profunda necesidad como cuando caía en la cárcel. Pero los filipenses sí, ellos siempre estaban allí. Sin embargo, parece ser que hubo un episodio en la vida de Pablo en el cual él, estando preso, y de hecho él escribió esta carta cuando estaba preso. Pero en esta circunstancia en particular, Pablo estaba preso y nadie lo visitó, nadie se ocupó de él, incluso los filipenses. No porque ellos no querrían hacerlo, sino porque no tenían la oportunidad, no tenían la manera de hacerlo. Pero sin embargo encontraron la manera de hacerlo, los filipenses encontraron la manera de hacerlo, enviando a un hombre llamado Epafrodito. Enviaron a Epafrodito a visitar a Pablo en la cárcel. Y Epafrodito hizo un viaje largo, peligroso. En el camino enfermó y estuvo a punto de morir, pero era el mensajero de los filipenses para ayudar a Pablo. Así que este tipo de circunstancias unían a Pablo de una manera muy estrecha con los filipenses. Así que cuando Pablo le escribe a los filipenses, pues encontramos una iglesia, hermanos, con una disposición al servicio, una iglesia muy allegada a su apóstol, a este apóstol, y que nos enseña con su ejemplo cómo es que Dios nos usa para el avance de su obra. Y vamos a considerar aquí 4 de esos aspectos que se reflejan en la vida de los filipenses. El primero es que Dios une a los creyentes, a cada creyente, a iglesias locales. Así lo hizo con los filipenses y así lo sigue haciendo el día de hoy. Dios une nuestras vidas a iglesias locales. Dios une a los creyentes a iglesias locales, a una iglesia local. Segundo, Dios nos convierte en testigos, nos mueve a dar testimonio. Tercero, Dios mueve a su pueblo al sacrificio. Y cuarto, Dios nos enseña contentamiento. Esto, repito, está reflejado en la vida de los filipenses. Y todo verdadero discípulo del Señor, todo verdadero creyente, toda iglesia que quiere ser eficaz en el servicio del Evangelio, todo individuo, todo cristiano que quiera ser útil en la obra del Evangelio, en la obra del Señor, tiene que entender estas cosas. Y no solo entenderlas, sino vivirlas. Consideremos entonces, hermanos, en primer lugar, cómo Dios une a los creyentes a iglesias locales. En el versículo 1 del capítulo 1 de este libro, el apóstol Pablo menciona a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Dice el verso 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Los santos en Cristo Jesús, es decir, los cristianos, los creyentes que están en Filipo, creyentes de una iglesia local, una iglesia que se encontraba en un lugar específico llamado Filipo. Y los santos están allí, pero los santos, dice Pablo, según el versículo 1, están con los obispos. Los obispos son los pastores y están con los diáconos. Los diáconos son los servidores de aquella congregación. En otras palabras, Pablo le está escribiendo aquí a una iglesia debidamente organizada, a una iglesia ordenada, conforme al modelo bíblico. Una iglesia donde los miembros, los creyentes de esa iglesia, los que se congregan en ese grupo, son llamados santos. No porque sean infalibles, no porque sean perfectos, porque no hay nadie perfecto en esta tierra ni en las iglesias. La iglesia está llena de pecadores, pero los pecadores de la iglesia son pecadores arrepentidos. Pecadores que han encontrado la limpieza de sus pecados, no con sus buenas obras, no con su dignidad propia,
no por su religiosidad, sino que han encontrado limpieza de sus pecados en la inocencia del Señor Jesucristo, en la sangre inocente que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y que se refugian en esa roca eterna. Y son santificados porque Dios los separa. Dios los separa para su servicio, para su adoración, para su gloria. Dios los transforma, por eso son santos. No son santos de bulto como los que encontramos en las iglesias católicas o en ciertas otras iglesias. No son santos de dibujo, de estampa pegados en una pared. Son santos de carne y hueso. Santos. Santificados en Cristo Jesús. Creyentes sinceros cuya fe no es fingida. Santos. Pero Pablo dice que estos santos se encuentran con sus obispos y sus diáconos. Es decir, hay pastores y hay diáconos. Y cuando hablamos de pastores en la Biblia, estamos hablando de individuos a los cuales Dios llama, no por ser mejores que los demás cristianos, no por ser más dignos, no porque sean jefes de una iglesia, no, sino que son llamados de Dios y tienen que ser aprobados por los santos y tienen que cumplir los requerimientos que la Escritura establece para que ellos puedan ser pastores. Igualmente los diáconos. No cualquiera puede ser pastor. Y los pastores no son pastores porque saben predicar, o porque leen mucho, o porque conocen mucho, o fueron a un seminario. Son pastores porque Dios los llama, y son pastores porque son ejemplo de la grey. Son pastores porque sirven al Señor y porque Dios los ha llamado. Eso hace a una persona pastor. No un título de un seminario, no ciertos dones, ciertos dotes o ciertas características personales. No, es el llamado de Dios. Y el ajustarse a esos requerimientos bíblicos que encontramos en la Biblia, en la Escritura. Igualmente los diáconos. Así que en Filipo había una iglesia, pero era una iglesia ordenada. No era un grupito de gente ocurrente que había tenido una oportunidad de hacer un movimiento religioso. No era gente que estaba jugando a la iglesia, era gente seria, llamada por Dios para el propósito de Dios, que vivía por la gracia de Cristo, para Cristo. Pablo describe su vida, hermano, como cristiano, diciendo: para mí el vivir es Cristo, vivir es Cristo, y morir es ganancia. Ese mismo espíritu existía en estos hombres y mujeres. Vean ustedes cómo Pablo describe a estos santos. En el verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Era gente que tenía comunión con el Evangelio, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Era gente que era el objeto de la obra de Dios. O sea, Dios estaba obrando en ellos. Y Pablo dice: estoy persuadido que Dios comenzó una obra en vosotros y la perfeccionará. O sea, los santos son gente en la cual Dios trabaja. Dios está haciendo una obra de santificación. En el verso número 7, Pablo agrega: me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Así que estos son los santos a los que Pablo se refiere cuando dice en el verso número 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. De manera que cuando Dios usa a un creyente y a una iglesia, esta iglesia tiene que ser una iglesia ordenada bíblicamente. Y el cristiano es llamado a unirse a una iglesia ordenada bíblicamente, a unirse
en compromiso, en amor, en servicio, para que juntos, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestra oración, con nuestro amor, unidos de corazón, nosotros seamos instrumentos de la mano del Señor. ¿Cómo nos usa Dios para su obra? Pues nos une a una iglesia local. En el capítulo 2, verso 25, encontramos a Epafrodito. Epafrodito aparentemente, aunque aquí no lo dice de una manera explícita, hermano, pero Epafrodito era aparentemente el pastor de los filipenses. Veamos lo que dice Pablo acerca de Epafrodito, o era uno de los pastores. No había un solo pastor, en aquel caso había varios pastores, y era probablemente uno de los pastores. Dice el verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito era de los filipenses, y los filipenses lo enviaron a visitar a Pablo en la cárcel y a llevarle para sus necesidades. Y Pablo se refiere a Epafrodito en el verso 25 como mi hermano. Y agrega diciendo, y colaborador, y compañero de milicia. Es decir, ese hombre era un guerrero, peleaba con Pablo por el evangelio. Y vuestro mensajero, porque él era el mensajero de los filipenses para llevarle su ayuda a Pablo. Y ministrador, dice Pablo, de mis necesidades, porque este hombre estaba solo, metido en un calabozo, con frío, con hambre, despreciado, torturado y a punto de morir, probablemente. Pero Epafrodito se tomó el trabajo de ir y visitar a Pablo, enviado por los filipenses. Ahora, lo que Epafrodito llevaba, hermano, era el producto de las ofrendas, producto de los dineros y los recursos de los filipenses, e iba con las oraciones de los filipenses, en nombre de los filipenses, para proveerle a Pablo ese cuidado que necesitaba. Así es como Dios usa a su pueblo para su obra. Dios usa todo lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. En el capítulo 4, verso 2, encontramos a dos personajes, de los cuales no sabemos mucho, hermano. Y aparecen aquí por alguna razón. La manera en que Pablo se refiere a ellas es de la siguiente. Capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No sabemos quién era Evodia, no sabemos quién era Síntique. ¿Y por qué Pablo dice ruego que sean del mismo sentir en el Señor? Bueno, probablemente porque entre estas dos mujeres había alguna diferencia, que se estaba convirtiendo en conflicto, que estaba creando una atmósfera indeseable en la iglesia. Evodia y Síntique. Las iglesias no son perfectas, hermano. Los santos no son perfectos. Y aquí tenemos a Evodia y a Síntique, pues en algún tipo de conflicto que no se especifica, pero Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y en el verso 3 agrega, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. O sea, Evodia y Síntique eran guerreras del Señor también, combatieron en el evangelio. Pero Pablo les está pidiendo que conserven la armonía, la unidad en la iglesia. Qué importante, hermanos, es la armonía, la unidad en la iglesia. Qué importante es que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos por el bien de nuestra iglesia, por el bien de nuestros hermanos, por el bien de la obra sublime, preciosa, eterna, redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos a Epafrodito, tenemos a Evodia y a Síntique, tenemos a los filipenses, y esta iglesia que, como ya lo dijimos, era una iglesia la única que en ciertos momentos
participó con Pablo en cuestión de dar y recibir. Era una iglesia que siempre estaba pendiente de las necesidades de este hombre, que era un servidor de Dios, que no andaba buscando grandeza ni andaba buscando ventajas personales, que servía el evangelio, y esta iglesia apoyaba ese ministerio. Santos en Cristo Jesús. En el capítulo 4, verso 21, dice Pablo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los santos en Cristo Jesús, con sus pastores y diáconos. Así que esto es lo primero que Dios hace para usarnos en el avance de su obra. Segundo, Dios nos hace testigos. Dios nos llama a ser testigos. Tenemos la responsabilidad de ser testigos. En el capítulo 1, verso 12 y 13, dice Pablo lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, por cierto que lo que le había sucedido a Pablo, hermano, no era grato, había sido muy difícil. Ese hombre había estado sufriendo por el evangelio, había sido torturado por el evangelio, de hecho, se encontraba en la cárcel por el evangelio y estaba en peligro de ser ejecutado por el evangelio. Y ahora Pablo dice en el verso 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo eso que he tenido que sufrir, todo eso que he tenido que enfrentar, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Este es un testigo. Este es un hombre que tiene un enfoque bien claro, bien definido: ser instrumento para el progreso del evangelio. Y a pesar de todo lo que le está sucediendo, él ve que en aquellas circunstancias, en aquellas providencias oscuras que habían llegado a su vida, él ve que Dios las usa para el progreso del evangelio. En el verso 13 él agrega: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí se refiere a sus prisiones. ¿Y qué dice Pablo de sus prisiones? Pues quiero que sepan, hermanos, que mis prisiones, el hecho de que yo esté preso, de que me han traído a la cárcel, esto se ha hecho patente. ¿Qué quiere decir patente? Quiere decir que se ha hecho notable. La gente se ha dado cuenta que hay algo especial allí. Este preso es diferente a los demás. Y Pablo dice: quiero que sepáis que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué es el pretorio? Bueno, el pretorio era la guardia real, la guardia de las cárceles, aquellas donde Pablo se encontraba. O sea, todos los guardias, el pretorio, habían notado que este preso era diferente. El carcelero de Filipo es muy famoso. La mayoría de ustedes probablemente conocen la historia del carcelero de Filipo, cuando llevaron a Pablo a la cárcel en Filipo. Probablemente Pablo se refiere a eso, hermano. Ahí lo metieron a la cárcel en Filipo. Y lo azotaron y lo metieron en el calabozo de más adentro. Y a medianoche, mientras él y Silas cantaban salmos al Señor, un gran terremoto amenazó con derribar la cárcel. Y el carcelero se iba a matar porque pensó que se iban a huir los presos. Pero los presos no huyeron. Y Pablo le dice: no te hagas daño, que aquí estamos todos. Y aquello terminó, hermanos, en la conversión del carcelero. El carcelero lleva a Pablo a su casa, le lava las heridas, le pone la mesa, le da de comer, se convierte, se bautiza con toda su familia. Y Pablo le está diciendo a los filipenses: yo quiero que sepan ustedes, hermanos, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. De tal manera que todo el pretorio y todos los demás se han dado cuenta. No solo el carcelero de Filipo, este carcelero se convirtió después en testigo también de Cristo Jesús. El testigo del evangelio.
Hermanos, nosotros vivimos una vida muy cómoda realmente. Nosotros estamos aquí, venimos todo el domingo, nos sentamos en esas sillas confortables con nuestro aire acondicionado, en este lugar agradable, alrededor, todo bien, en nuestro carro, regresamos a casa, nuestro almuerzo, nuestra siesta, todo bien, todo confortable. Pero estamos dispuestos, ya que Dios nos ha dado todas esas ventajas y esos privilegios, a hacer algo de sacrificio, de esfuerzo, para emular, para imitar en algo el testimonio de esta gente, hermano. Ahora, obviamente, no todos somos llamados al mismo nivel de sacrificio, hermano. Pablo era algo excepcional. Y Epafrodito también excepcional, porque dice la Biblia que este Epafrodito al cual enviaron los filipenses para ayudar a Pablo estuvo a punto de morir por hacer este servicio a Pablo. Pero los filipenses no sufrieron tanto. Pero era gente que tenía la disposición. Ahora, Pablo, a raíz de su cárcel, de sus prisiones, y a raíz de todo lo que Dios hizo en sus prisiones, dice en el verso número 14 lo siguiente: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con mis prisiones. Hermano, es realmente extraordinario que el Señor usa muchas veces el sufrimiento de alguien abnegado, de alguien entregado al Señor. Usa el sufrimiento para movernos a nosotros, o incluso para avergonzarnos y movernos, y que nosotros hagamos lo que deberíamos de estar haciendo y no lo hacemos. En este caso Pablo dice: los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que estaban atemorizados, pero algo los animó a hablar la palabra sin temor, y en este caso fue las prisiones de Pablo. Lamentablemente, hermano, no todos tienen la misma motivación, no todos tienen la misma sinceridad, y Pablo lo reconoce aquí en el verso 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto es irónico, que haya predicadores que no son sinceros, que haya predicadores que están predicando por contención, por envidia, por contienda. Pablo lo está diciendo acá. Pero están predicando a Cristo de todas maneras. Otros predican por amor. Otros predican de buena voluntad, sin agendas, sin ambiciones ocultas, sino que están predicando a Cristo porque son testigos. Oh, que seamos de esos nosotros. Que nosotros conozcamos a Cristo, su gracia, su salvación, su misericordia, su perdón, su inocencia, su sacrificio, y nos refugiemos en Él y entreguemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos y creamos en Él, en su gracia, y luego nosotros seamos testigos de eso, sinceramente, por amor, de buena voluntad. Cuando la gente mira las iglesias y mira toda la hipocresía que hay en las iglesias, y ustedes saben, la gente en la calle pues mira cosas, mira lo negativo, y obviamente hay cosas negativas en las iglesias. Pues en muchos casos tienen razón. En muchos casos tienen razón. ¿Por qué? Porque en las iglesias existe ese tipo de cosas. Pero el Señor Jesucristo, hermano, también tiene un pueblo sincero. Ahora, al final, Pablo dice en el versículo 18:
No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí tenemos entonces, hermanos, una iglesia testiga. Somos testigos. Somos llamados a ser discípulos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra obligación. Es nuestro privilegio. Es nuestra vocación ser testigos. Si nosotros no damos testimonio del Evangelio, si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros no le hablamos del Evangelio a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro vecindario, si nosotros no somos ejemplo, si somos cristianos y somos hipócritas en la calle, y en la calle la gente nos ve en nuestro trabajo actuando de una manera indigna de un cristiano, ¿qué clase de testigos seremos? Si en nuestro trabajo nos conocen por mentirosos, por holgazanes, por irresponsables, por mal hablados, ¿qué clase de testimonio estás dando? Somos llamados a ser testigos. Testigos, pero testigos fieles, santos. Gente honesta. Gente que honra a su Señor, que honra a su iglesia. Por eso no cualquiera puede ser miembro de la iglesia, hermano. En la iglesia no puede una persona que tiene mal testimonio y mala reputación en la calle ser miembro de la iglesia. ¿Qué tal si vienen tus compañeros acá y vienen a la iglesia y dicen, ay, tu iglesia qué linda, pero tú qué feo vives? Qué bonito se predica, pero qué boca tan sucia tienes, o qué mentiroso eres. Y ciertamente no quiere decir que la gente nunca nos va a ver un defecto. Nosotros somos defectuosos porque somos seres humanos. Pero nuestra vida de una manera consistente debe reflejar, hermano, algo que la gente nota que es diferente. Diferente. Testigos con nuestra vida, testigos con nuestras palabras, testigos predicando el Evangelio. Ustedes saben que, de acuerdo a las encuestas, la mayoría de la gente que llega a las iglesias llega por invitación de otra persona, que lo trae, lo introduce a la iglesia y allí el Señor le habla, pero el primer impacto que recibe esa persona es a través de la vida de un creyente. Tu vida como tú la vives, hermano, afecta a las personas a tu alrededor, para bien o para mal, para honra de Dios o para deshonra de Dios. Para que la gente diga, yo quisiera conocer más de esa fe que tú tienes, yo quisiera conocer más de esa iglesia donde tú vas, quisiera conocer más de esa gente con la que tú te relacionas. Que le dé deseo a la gente y no que diga, no, cristiano así yo no quiero ser. Testigos. Dios nos usa como testigo. Dios nos hace testigos. Y los filipenses eran testigos fieles. Capítulo 2, verso 12, dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así con el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué quiere decir irreprensible? Quiere decir que nadie va a tener algo que señalar tuyo. Quizás un defecto, quizás una circunstancia, pero no tu carácter. Que seáis, dice Pablo, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. No porque seamos gente buena, no porque seamos muy decentes, sino porque nosotros reflejamos el amor, la gracia del Señor Jesucristo.
Y eso, claro, nos va a hacer gente buena, eso nos va a hacer gente decente. Pero la esencia de nuestro testimonio no es que somos buenos, no es que somos decentes, es que somos testigos de Cristo, reflejamos la vida eterna en Cristo Jesús a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestro testimonio, de nuestra fe. Dios nos hace testigos. Ahora, en tercer lugar, a través de la iglesia de los filipenses, aprendemos que Dios nos usa para el avance de su obra, moviéndonos al sacrificio. Dios nos mueve al sacrificio. Y el apóstol Pablo, hermanos, para ilustrar esto, para hacer esto concreto en nuestro entendimiento y luego afectar nuestras vidas y nuestras conciencias con eso, pone ejemplos. En el capítulo número 2, Pablo dice, verso 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten ustedes, Pablo lo que está diciéndole a los filipenses aquí es, ustedes deben de cultivar el mismo sentimiento que tenía Cristo, la misma actitud que tenía Cristo. Ustedes deben de cultivar la misma conducta de Cristo. Que haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entonces Pablo describe cuál era la conducta, el sentir de Cristo Jesús. Verso 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, Pablo nos está diciendo, tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Bueno, Él siendo Dios, teniendo todos los derechos, disfrutando de toda la gloria, se despojó. Se despojó de toda su gloria, de todos sus derechos. Siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Eso es lo que Cristo hizo. Ese es el sentir de Cristo. Se despojó. Y tomó forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y Pablo está diciendo, tengan ese sentir usted. Cristo se despojó. Cristo se humilló. Cristo se hizo siervo. Sientan ustedes lo mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sacrificio. Hermanos, el epítome, el ejemplo supremo de sacrificio es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros seguir al Señor Jesucristo, Él estableció claramente que no podemos hacerlo si no nos negamos a nosotros mismos. Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque eso es lo que Él hizo. Niéguese a sí mismo. ¿Cómo se niega uno a sí mismo? Aquí está Cristo negándose a sí mismo para darnos el ejemplo. Él no reclamó derechos. Él no tuvo como usurpación el ser igual a Dios. No se aferró a eso, no se aferró a su dignidad, a sus derechos, a sus sentimientos, a sus deseos, a su conveniencia. Se despojó. Se despojó y se hizo siervo y se humilló. Eso era lo que Pablo hacía, hermano. Por eso Pablo estaba en la cárcel. Esa es la manera en que Dios usa
a hombres y a mujeres para su obra. Dios no usa gente soberbia. Dios no usa gente que está reclamando sus derechos y su dignidad y su posición. Dios usa gente que se humilla, que se entrega, que se sacrifica. Dice Pablo que después Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero para exaltarlo, primero Él se humilló. En el versículo 19, Pablo nos presenta otro ejemplo, hermanos. Y creo, y este es quizás más cercano a nosotros, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar, bueno, Cristo, porque claro, Cristo era Cristo. Jesús era Jesús, yo no soy Jesús. Nosotros decimos, no, yo sí tengo excusa para no sacrificarme, tengo excusa para no tener este sentir, porque ni modo, Él era Jesús, el Hijo de Dios. Y a veces usamos esa excusa vana, ya sea consciente o inconscientemente. Pero entonces Pablo, hermano, nos habla de algo más concreto, no más concreto, porque lo de Cristo es concreto, pero ¿cómo decirle? Más que se identifica con nosotros, porque este no era diosa. Nos habla de Timoteo. En el verso número 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Noten que está hablando del ánimo. Timoteo tiene el mismo ánimo, el mismo sentir que yo tengo, el mismo sentir que tenía Cristo, pero a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿A quién se estará refiriendo Pablo cuando dice que todos buscan lo suyo propio, hermano? No lo que es de Cristo Jesús. Y dice, a ninguno tengo del mismo ánimo como a Timoteo. A ninguno tengo que tan sinceramente se interese por vosotros como Timoteo, porque todos los demás buscan lo suyo propio. Están pensando en lo que quieren, están pensando en lo que sienten, están pensando en sus propias opiniones. Pero aquí tengo a Timoteo, gracias a Dios. Tengo a Timoteo. Oh, hermano, que Dios nos dé más hombres y mujeres así. Que Dios nos haga así a nosotros. En el verso 22 Pablo dice: ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ha servido, este hombre era útil, servía. Y Pablo dice: este ha servido conmigo en el evangelio como padre a hijo. Tiene méritos. No por tener títulos, no porque es mejor que nadie, sino porque sirve. Esos son los méritos de Timoteo. Porque tiene el mismo sentir, porque se interesa sinceramente por vosotros, porque no busca lo suyo propio. Así que, verso 23 dice: a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Sus asuntos era que tenía que librarse de la muerte, porque lo estaban amenazando con ejecutarlo. Luego, en el verso 25, hermanos, Pablo, después de hablar de Cristo, después de hablar de Timoteo, menciona a otro personaje que nos sirve de ejemplo de sacrificio. Epafrodito, ya lo mencionamos. Y Pablo dice de Epafrodito en el verso 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Noten ustedes todos los reconocimientos que hace Pablo de Epafrodito. ¿Cómo lo describe? Mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Por lo menos de 5 maneras lo describe Pablo. Es mi hermano en Cristo. Es un colaborador, siempre está ahí, se cuenta con él. Es compañero de milicia, se ha metido en lo profundo de la batalla. Ese hombre se ha arriesgado. Y es vuestro mensajero, es miembro de la iglesia. Y ustedes han confiado en él. Y es ministrador de mis necesidades, dice Pablo. Epafrodito. Porque, verso 26, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito se enfermó en esta misión de ir a visitar a Pablo. En el verso 27
Pablo agrega, en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Imagínense que Epafrodito se muere por ir a visitar a Pablo. Hermano, qué angustia, qué tristeza, que se haya muerto un hermano por ir a ayudar a Pablo. Pablo dice, Dios tuvo misericordia de mí, que no se murió este hombre, porque hubieras tenido tristeza sobre tristeza. Y entonces Pablo lo envía de regreso, porque aparentemente ellos lo habían enviado para que se quedara con Pablo, pero se enfermó tanto que Pablo lo envía de regreso para que esté con los hermanos allá. Dice en el verso 29, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Servicio. En vuestro servicio por mí. Pero noten ustedes que no era solo el servicio de Epafrodito, era el servicio de toda la iglesia. ¿Cómo debemos preocuparnos, hermanos, los unos por los otros? Tener esa conciencia, tener esa disposición, tener esa inclinación. Esta gente fue movida al sacrificio. Pablo lo describe, hermano, en el verso 17 y verso 18, capítulo 2, con su propio ejemplo. Y lo hace de una manera muy gráfica, muy pintoresca, porque él usa referencias a los sacrificios del Antiguo Testamento para hablar acerca de sí mismo. Noten ustedes cómo lo dice en el verso capítulo 2, verso 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo con todos vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice aunque sea derramado en libación? Él está hablando de su propia vida. Y está diciendo, es probable que yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Esto es muy pintoresco porque él está haciendo referencia a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Había un lugar específico, hermanos, en donde se ofrecían los sacrificios. Un animal lo degollaban, después de que lo degollaban, le sacaban la sangre y el sebo y todo, y sus entrañas, lo quemaban en el altar. Y eso era grato para Dios. Ahora Pablo dice, ustedes le están ofreciendo a Dios un sacrificio. Y si a mí me toca ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, Pablo está diciendo, es probable que por el servicio que ustedes le están ofreciendo a Dios, yo también tenga que ser sacrificado. Cuando dice derramado en libación es porque esos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran complementados con vino o con aceite que era derramado en libación sobre el sacrificio que ellos hacían. Ahora Pablo está diciendo, ustedes le están como iglesia, le están sirviendo a Dios. Y si yo tengo que sacrificar mi vida y ser derramado para que esta iglesia siga siendo útil al servicio de Dios, si tengo que ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, yo me gozo y me regocijo en eso. Este es un hombre, hermano, realmente admirable, pero no es él, es Cristo en él. Esta es una iglesia admirable, pero no es ella, es Cristo en ella. Y eso Dios lo hace en la vida de los creyentes. Yo quiero que lo haga conmigo, hermano. Yo quiero que lo haga contigo. Quiero que lo haga con esta iglesia. Que sirvamos a Cristo, el sacrificio. Que nos unamos a la iglesia, no de una manera casual, no de una manera superficial, sino de una manera total, completa, abnegada. Que seamos testigos, que seamos movidos al sacrificio. Y por último, en cuarto lugar, Dios nos usa para el avance de su obra, enseñándonos contentamiento. Noten ustedes, por ejemplo, este versículo que acabamos de mencionar en el verso 17 y 18, donde Pablo dice que puede hacer que él sea derramado como libación. Él dice, si yo tengo que ser derramado
en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, él dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, si a mí me tienen que matar, si yo tengo que morir, y ahora estoy en la cárcel, pero si tuviera que morir por la iglesia, por el evangelio, por el servicio de vuestra fe, yo me gozo y me regocijo. Ahora, ¿de dónde saca Pablo ese gozo, hermano? ¿De dónde saca ese regocijo? ¿Cómo es que alguien se regocija en que suceda una cosa tan trágica? Y luego en el verso 18 Pablo dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Le está diciendo, ustedes alégrense en esto también. Es que no hay privilegio más grande que poder nosotros ser del mismo sentir que Cristo Jesús tuvo. Esto es lo que Cristo hizo. Él fue derramado, su cuerpo fue clavado en una cruz por nosotros. Timoteo se interesa sinceramente por vosotros. Epafrodito estuvo a punto de morir por servirlos a ustedes y por servirme a mí. Ustedes son participantes conmigo de la gracia. Regocíguense, alégrense. Vengan al capítulo 4, por favor. Capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oiga, este hombre amaba a la iglesia, hermano, amaba a los hermanos. Él dice, amados, deseados, gozo y corona mía. Esto luce fanático, ¿no es cierto? Cualquiera que se comporte de esa manera, hermano, parece un fanático. Pero no era fanatismo, era amor, amor sincero, el mismo amor que Cristo nos tuvo a nosotros. Estad así firmes en el Señor, amados. Y en el verso número 4 del capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos. Pero él está diciendo, hermano, que se regocije a gente que su pastor está a punto de morirse, gente que tiene a un hermano en la cárcel, al cual probablemente lo van a ejecutar, lo van a matar. Y Pablo les dice, regocijaos, aprendan ustedes a regocijarse en el servicio, a regocijarse en su salvación, a regocijarse en el sacrificio. En el verso número 10, capítulo 4, Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. No, note cómo Pablo usa ese término, regocijarse, gozarse. Y él dice, yo me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Aquí Pablo está haciendo referencia al hecho de que pasó mucho tiempo antes de que ellos lo pudieran ayudar. Y dice, bueno, yo me gozo de que al fin ustedes tuvieron la oportunidad de visitarme, de enviarme a Epafrodito, revivieron vuestro cuidado de mí. Y dice en el verso 11, no porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ahora, aquí en este versículo 11, esa palabra contentarme, y el hecho que Pablo dice, he aprendido a contentarme. Yo estoy agradecido que ustedes han venido, han tenido la oportunidad de visitarme, de proveerme en mi necesidad, pero no lo digo porque por la escasez que tengo, porque yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, verso 12, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ese hombre estaba en tribulación, ese hombre estaba sufriendo. Y él dice, qué bien se siente
que ustedes estén conmigo en mi tribulación. Pero si estuviera solo, yo puedo. No por mí, en Cristo. He aprendido a estar contento. Es que no se puede servir a Dios sin estar contento. No se puede servir a Dios si cualquier circunstancia negativa, adversa, nos va a desanimar. Y somos propensos a eso, hermano. Somos propensos a dejarnos arrastrar por nuestras emociones, por las circunstancias, por los ataques, las dificultades. Pero aquí tenemos a un hombre que nos enseña que podemos regocijarnos, que podemos estar contentos, cualquiera que sea la situación. Pero eso se aprende. Se tiene que aprender. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Esto era lo que los filipenses hacían. Esto es lo que ellos reflejan. Esta es una vida de negación, comenzando por el Señor Jesucristo, Timoteo, Pablo, Epafrodito, los filipenses. La pregunta es: ¿nosotros? ¿Tú? ¿Yo? Esto nos enseña la importancia de las iglesias locales y la importancia de nosotros, cada uno de nosotros, el que se ha convertido, el que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Señor Jesucristo y que es un verdadero cristiano y realmente anhela seguir y vivir para Cristo, debe ser parte de una iglesia bíblica, una iglesia bien establecida, una iglesia ordenada conforme al patrón bíblico, como lo estaba la iglesia de los filipenses. Es importante ser parte de una iglesia, ser miembro de una iglesia, no como un simple asistente, no como un espectador, como cuando vamos a ver un partido de tenis o un partido de básquetbol o de fútbol, nos sentamos allí muy cómodos y compramos un hot dog y una Coca-Cola y los deportistas, hermanos, sudan, se lastiman, sufren y nosotros simplemente gritamos, ¿no? Y los criticamos cuando no hacen la jugada que esperábamos que hicieran. Sentados así, hermano, en una iglesia, y claro, tenemos que sentarnos en la iglesia, pero vamos nosotros a ser parte vital, comprometida, seria de una iglesia, o solo asistentes, espectadores. Tristemente las iglesias hoy se han convertido en centros de entretenimiento, en donde lo más importante es la música y los músicos. Y contratan músicos profesionales para que la gente se sienta bien. Y el objetivo de muchas iglesias no es formar discípulos, sino entretener gente y llenar las bancas. Eso no es una iglesia bíblica. Son iglesias contemporáneas, americanizadas, pero una iglesia bíblica es esto que estamos viendo aquí. Esto es lo que queremos, esto es lo que debemos anhelar y buscar. Una iglesia bíblica. Es importante ser parte de una iglesia, no como un simple asistente, no como un espectador, sino como un miembro con compromiso, abnegado, como esta gente, como Timoteo, como Epafrodito, como Pablo, como los filipenses, como todos esos nombres que menciona Pablo en Romanos 16, gente abnegada. Hermanos, si nosotros tenemos ese espíritu, tenemos esa determinación, el Señor va a abrir puertas de servicio para que nosotros sirvamos y tengamos mucho que hacer para la gloria de Dios, con nuestros niños, con nuestros visitantes, con nuestros vecinos, con nuestro vecindario alrededor de la iglesia, con nuestros hermanos en este local. Mucho que hacer, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Importante ser parte de una iglesia, entrar en un pacto de compromiso mutuo. Aquí en esta iglesia tenemos un pacto de compromiso entre todos, los unos con los otros. Y vamos a iniciar un discipulado para
crecer en esto y aquellos que no son miembros todavía o que no se han bautizado o quizás no se han convertido, pero quieren aprender, para que lo aprendan, para que lo sepan, para que sepan lo que es la estructura de una iglesia bíblica y la teología de una iglesia bíblica y las evidencias de una verdadera conversión. Somos llamados a servir al Señor juntos como los filipenses, a adorarlo juntos, a dar testimonio, a ser fieles en pacto con otros creyentes, con los pastores y diáconos, como dice Pablo acá, a los santos que están en Filipo, con los pastores y los diáconos. Que nosotros, hermanos, seamos como iglesia, un instrumento para edificar otras iglesias, para enviar misioneros, para evangelizar nuestro vecindario, para traer más gente a este lugar, para la gloria de Dios, que se conviertan en adoradores, en espíritu y en verdad, que sus vidas sean transformadas y liberadas del pecado, como lo fue la nuestra. Y si no lo ha sido, para que tú te arrepientas también y vengas al Señor Jesucristo ahora. Todos debemos tener esa disposición al sacrificio. No todos, hermanos, nos vamos a sacrificar en la misma medida. No a todos los llama Dios a lo mismo. El sacrificio de todos no es el mismo ni en la misma medida, pero la disposición y el envolvimiento sacrificial debe ser el mismo en cada uno de nosotros. Y déjenme decirles una cosa, que para vivir esta vida, hermano, tenemos que aprender a planificar nuestra vida y nuestras actividades y nuestros propósitos en la vida alrededor del Señor. Y el problema de muchos cristianos es que planifican todo alrededor de su carrera, de su trabajo, de sus ocupaciones, y entonces lo que les queda se lo dan al Señor. Si les queda algo, ¿cuándo les queda algo? Por eso fácil dejan de asistir a la iglesia, por cualquier cosa dejan de asistir a la iglesia, por cualquier cosa, bueno, consiguen un mejor trabajo y se van para el trabajo y no les importa hacer iglesia alrededor, no les importa. Y terminan lamentándose que no hay iglesia. Y terminan apostatando. No pueden servir, no sirven al Señor, no son útiles para el Señor porque organizan su vida alrededor de sus propios intereses, no de los intereses del Señor. ¿Y acaso el Señor no dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Y las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás será añadido. ¿Pero qué? Nosotros buscamos las añadiduras. Y el reino de Dios, que debe estar primero, lo dejamos para después. Decimos, si tengo tiempo, si quiero, si siento. No era ese, hermano, el espíritu al que nos llama el apóstol Pablo cuando dice, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo le decía a los filipenses en la defensa y confirmación del evangelio, vosotros sois conmigo participantes de la gracia. Seamos participantes, hermano, del evangelio. Este hombre que estuvo dispuesto a decir, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos vosotros también conmigo. Gozaos y regocijaos. El gozo de servir, el gozo de sufrir, no por nuestras causas, sino por la causa del Señor. No por nuestros intereses, sino por los intereses de otros. Muy pocos conocen ese gozo, hermano. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo menospreció la cruz, que era sufrimiento, angustia, dolor, agonía. Pero menospreció la cruz por el gozo puesto delante de Él, porque Él veía un gozo detrás de la cruz. Epafrodito, por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así es como el Señor nos usa para su obra. ¿Qué quieres tú que el Señor te use para su obra, hermano? Bueno, únete a la iglesia en compromiso, en pacto, en sinceridad, en seriedad. Sé testigo. Ten esa disposición al sacrificio y aprende a estar contento, cualquiera que sea tu situación. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tú eres el que produces, Señor, en el corazón de tus verdaderos hijos
Ese mismo sentir que hubo en Pablo cuando decía, para mí el vivir es Cristo. Muchas veces, Señor, nosotros descuidamos cultivar ese sentir de que Cristo sea nuestra vida. Muchas veces para nosotros el vivir es aquello que nos ocupa, nuestros intereses, nuestra comodidad, nuestros gustos, pero no queremos que nuestro vivir sea Cristo y morir sea ganancia. Padre Santo, salva a los incrédulos entre nosotros y glorifícate en la vida de cada uno, Señor. Úsanos para tu gloria, usa esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén.